Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este club de lectura. Yo soy Marilyn y estamos leyendo al Dr. Joe Dispenza. Gracias por acompañarme con esta lectura, que la verdad es que una vez más debo mencionar, ya lo he dicho en varios episodios anteriores, me está cambiando la vida completamente. Ya no soy la misma persona cuando inicié a leer al Dr. Joe en este año, pero para mejor, para bien, sintiendo la libertad que te da el saber que controlar tus pensamientos tiene efectos tan positivos como el bienestar. No solamente el bienestar, sino la paz y el éxito, la prosperidad. Me encantaría leerte en los comentarios y que me dieras tu opinión al respecto. Para mí, descubrir el poder de la mente es un tema con el que ya estoy completamente obsesionada. Siento que más personas tenemos que estar informadas al respecto de esto. Y evidentemente ya podemos notar que esta información no la vamos a conseguir ni en los medios ni allá afuera. Hace unos días atrás me impactó, y yo digo me impactó porque yo te digo una cosa, ahorita hay demasiados estafadores en la web, en todas las redes. Había una señora, vi como un video así promovido por Instagram en donde una persona estaba mostrando un video del Dr. Joe Dispenza en donde le estaba hablando cualquiera de estas cosas que nos está contando en el libro. Y luego lo que decía era, haz el curso con no sé qué, libérate. Y yo como que, pero esta señora tan atrevida, o sea, usando el mensaje del Dr. Joe para luego ella venir y cobrarte por un cursito que te va a dar. Muy pendiente de eso. Pendiente de eso. Yo siempre, si de verdad te siento que todos tenemos la capacidad de hacer el trabajo por nuestra propia cuenta. Claro que es verdad que está bueno tener un equipo un grupito de apoyo, porque es muchísimo más divertido. No es porque no sea posible, sino que es más divertido poderlo compartir. Así que yo intento que este grupo de lectura sea realmente un tema de discusión y también una que otra cosita graciosa. Vamos a empezar con la lectura de hoy. Te agradezco que estés aquí y te voy a invitar a que me acompañes a prepararnos para ingresar en este espacio de lectura. Vamos a decirle a nuestra mente, vamos a leer, abro mi mente a recibir esta información y me permito soltar creencias que ya no me sirven y me abro al cambio, a la transformación. Así que inhala profundamente por la nariz y exhala. Inhala una vez más. Exhala. Una vez más, inhala. Retén el aire, lleva el ombligo hacia adentro, sostén y exhala. Perfect. Quedamos en la página 164. La sugestionabilidad. Iván Santiago, un tipo de 36 años, estaba plantado pacientemente en una calle de la ciudad de Nueva York, junto con un puñado de paparazzi apiñados detrás de un cordón de terciopelo, delante de la entrada de servicio de un hotel de 4 estrellas en el barrio de Lower East Side. Esperaban a un dignatario extranjero que estaba a punto de salir del edificio y subirse a una de las 2 limusinas negras que le aguardaban junto al bordillo. Pero Santiago, en lugar de sostener una cámara con una mano, sostenía una flamante mochila roja y con la otra empuñaba un revólver equipado con un silenciador que guardaba en el interior de un bolsillo semiabierto de la mochila. Santiago, un funcionario de prisiones, imponente aspecto, con una cabeza rapada que hubiera hecho que Vin Diesel se sintiera orgulloso, sabía una o dos cosas sobre armas letales. En su trabajo nunca había tenido que disparar a nadie, pero ese día estaba dispuesto a hacerlo. Momentos antes, iba de camino a casa sin pensar ni por asomo en revólveres, mochilas, dignatarios extranjeros ni asesinatos. Pero heló ahora allí, preparado para apretar el gatillo con el ceño fruncido en una intimidante mueca y a pocos segundos de convertirse en un asesino.
La puerta del hotel se abrió y su Diana salió despreocupadamente vestido con una camisa blanca impecable, gafas oscuras y una cartera de cuero en la mano. Al tipo solo le dio tiempo a dar 2 o 3 zancadas hacia la limusina que le esperaban, porque Santiago sacó el revólver de la mochila y le disparó 3 veces. El hombre cayó fulminado al suelo con la camisa ensangrentada. A los pocos segundos, un hombre llamado Tom Silver apareció de la nada y le puso tranquilamente a Santiago una mano en el hombro y la otra en la frente, diciendo: cuando hayas contado hasta 5 diré despierta, y tú abrirás los ojos y despertarás. 1, 2, 3, 4, 5. Despierta. A Santiago le habían hipnotizado para que disparara a un desconocido. En realidad era un doble, con un inofensivo revólver de aire comprimido de los que se usan para jugar Airsoft. En un experimento dirigido por un puñado de investigadores que querían experimentar con algo inconcebible, era posible, mediante la hipnosis, programar a una buena persona respetuosa con la ley para que se convirtiera en un despiadado asesino. Escondidos dentro de la limusina con la vista clavada en la escena se encontraban los investigadores que trabajaban con Silver. ¿Qué clase de investigaciones? ¿Te das cuenta? O sea, se la pasan haciendo este tipo de investigaciones tan raras solamente para descubrir el poder de la mente, pero no lo ponen al servicio de la sociedad y la gente. Ahí los tienen a todos, como pollos sin cabeza, la gente drogada siempre, todo el mundo... O sea... y que yo... De verdad, tengo que reírme de esto porque es que es asombroso cómo pueden hacer este tipo de investigaciones. Pero ¿qué beneficio le está trayendo esto a la humanidad? Afortunadamente llegó el Dr. Joe Dispenza para sacarle lo mejor a esto. Escondidos dentro de la limusina con la vista clavada en la escena se encontraban los investigadores que trabajaban con Silver. Cynthia Meyers Burke, que en aquella época estaba haciendo un postdoctorado en Harvard especializado en psicopatología experimental, Mark Stokes, un neurocientífico de Oxford que estudiaba las redes neuronales relacionadas con la toma de decisiones, y Jeffrey Klipsivsky, un psicólogo forense del Human Resource Associates en Grand Rapids, Michigan, que había trabajado en prisiones de máxima seguridad y en hospitales para asesinos de mentes. El día anterior, los investigadores habían empezado el estudio con un grupo de 185 voluntarios. Silver, un profesional titulado en hipnosis clínica e investigador experto en hipnosis forenses que había ayudado en una ocasión al Departamento de Defensa de Taiwán a sacar a la luz un escándalo internacional de tráfico de armas de $2.400 millones, había examinado a los 185 participantes para determinar hasta qué punto eran sugestionables por la hipnosis. Se considera que solo el 5 al 10% de la población está predispuesta a ella. Solamente 16 sujetos del grupo superaron la prueba, y tras realizarles una evaluación psicológica para descartar a los que pudieran sufrir daños psicológicos irreversibles a causa del experimento, 11 de ellos pasaron a la siguiente prueba para determinar si rechazaban bajo hipnosis normas sociales muy arraigadas y descubrir quién era el más sugestionable de todos. Los dividieron en grupos más pequeños y los llevaron a comer a un restaurante poco concurrido tras haberles imbuido sin que lo supieran. Una sugestión post-hipnótica diciéndoles que en cuanto se sentaran a la mesa sentirían tanto calor que acabarían quitándose la ropa hasta quedarse en ropa interior en medio del restaurante. Si bien todos los sujetos realizaron las instrucciones recibidas en mayor o menor grado, los investigadores eliminaron a 7 de ellos por creer que estaban fingiendo o que no eran lo bastante sugestionables como para seguir las instrucciones hasta el final. Los otros se quedaron en ropa interior en cuestión de segundos. Realmente creyeron estar sintiendo un calor insoportable. A los 4 que pasaron al siguiente nivel les ofrecieron hacer una prueba en la que nadie podría fingir. Los participantes tenían que meterse en una profunda bañera de metal llena de agua helada a una temperatura de 1.6 grados, solo unos grados por encima del punto de congelación. Uno a uno, los conectaron a unos aparatos para controlarles la frecuencia cardíaca, el ritmo respiratorio y el pulso, mientras una cámara especial de imágenes térmicas monitorizaba tanto su temperatura corporal como la del agua. Silver, tras hipnotizarles, les dijo que la gelida agua no les molestaría en lo absoluto y que en realidad se sentirían como si estuvieran tomando un relajante baño de agua caliente. El anestesiólogo Sekar este nombre es un poco raro, esto es un apellido muy raro. Upadhyayula realizó la prueba en presencia de expertos en urgencias médicas por si acaso. Esta prueba era definitiva para seguir con el experimento o descartarlo.
Normalmente, cuando nos sumergimos en un agua tan fría, experimentamos el reflejo involuntario de la bocanada al llegarnos el agua a la altura de los pezones. El ritmo cardíaco y el respiratorio se aceleran, nos ponemos a temblar y los dientes nos castañean. Es el sistema nervioso autónomo tomando el mando para intentar mantener el equilibrio interior, algo que no está bajo nuestro control. Aunque una persona se encontrara en un profundo estado de hipnosis, la cantidad de sensaciones que recibe el cerebro en esas circunstancias extremas es normalmente demasiado abrumadora como para seguir un estado hipnótico. Si cualquiera de los sujetos superaba la prueba, querría decir que era sin duda sumamente sugestionable. 3 de los sujetos se hallaban en un profundo estado de hipnosis, aunque por lo visto no era lo bastante profundo como para soportar un frío tan intenso sin que su cuerpo dejara de mantener la homeostasis. El máximo de tiempo que lograron estar en la bañera fue 18 segundos, pero el cuarto, Santiago, estuvo hasta 2 minutos antes de que el doctor Upadhyayula detuviera la prueba. Si bien el ritmo cardíaco de Santiago era elevado, antes de realizar el experimento, en cuanto se metió en el agua le bajó al instante. En su ECG, electroencefalograma, no apareció ni una sola oscilación y su ritmo respiratorio no produjo ni un solo pitido. Santiago se sentó entre los cubitos de hielo como si estuviera en una bañera llena de agua caliente, exactamente lo que creía estar haciendo. El tipo no se estremeció lo más mínimo ni sufrió ni una hipotermia, y los investigadores supieron que habían encontrado al sujeto que andaban buscando. Como Santiago era tan sugestionable bajo hipnosis que su cuerpo podía superar condiciones ambientales extremas durante ese espacio de tiempo y su mente era capaz de controlar sus funciones autónomas, estaba preparado para la última prueba. Los investigadores descubrieron al examinar el pasado de Santiago que se trataba de una excelente persona. Era un empleado de confianza, un buen hijo y un tío cariñoso. Sin duda no era la clase de hombre que accedería a asesinar a alguien a sangre fría. ¿Lograría Silver convertirlo en un asesino? Para que la siguiente fase del experimento fuera válida, Santiago no podía saber qué era lo que tramaban los investigadores. No podía relacionar los experimentos en los que participaba con la escena ante el hotel donde se realizaría el estudio científico. Como parte del plan, los productores de televisión encargados de filmar los experimentos le comunicaron que no había sido seleccionado para seguir en el programa, pero le pidieron que volviera al día siguiente para una breve entrevista de despedida. Antes de irse le dijeron que no le volverían a hipnotizar. Santiago volvió al día siguiente. Mientras charlaba con la productora, el equipo se dedicó a preparar la escena de la calle. El doble se adhirió con cinta adhesiva unas bolsas con sangre falsa. Metieron dentro de una mochila roja un revólver de aire comprimido de Airsoft, que produce el mismo estruendo y culatazo que los de un revólver real, y la dejaron en el asiento de una moto aparcada junto a la entrada del edificio. Rodearon la entrada de servicio del hotel con un cordón de terciopelo y los paparazzis falsos se apiñaron en el lugar equipados con sus cámaras fotográficas y de video. 2 limusinas aparcadas en la calle simulaban esperar al dignatario extranjero y a su comitiva. En la planta de arriba del edificio, Santiago respondía ajeno a todas las preguntas de su entrevista de despedida, pero de pronto la productora le dijo que la disculpara porque tenía que ausentarse un momento. Poco después entró Silver al despacho diciendo que quería despedirse de él. Cuando le estrechó la mano, le dio un pequeño tirón en el brazo, y Santiago, que a esas alturas ya estaba condicionado para reaccionar a esta clase de señales, se sumió en el acto en un estado de trance hipnótico y cayó desmadejado sobre el sofá. Silver le advirtió que un tipo malvado estaba abajo y añadió: «Hay que eliminarlo. Nos desembarazaremos de él y tú eres quien lo hará». Le dijo a Santiago que en cuanto saliera del edificio vería una mochila roja sobre una moto y que de dentro habría un revólver. Añadió que debía coger la mochila roja, acercarse al cordón de terciopelo y esperar a que el dignatario, que llevaría una cartera en la mano, saliera del hotel. Le señaló: «En cuanto salga, le apuntarás al pecho con el revólver y dispararás. Pum, 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 pum. Pero en cuanto lo hayas hecho, te olvidarás por completo de todo». Por último, Silver le implantó tanto el estímulo sonoro como el físico que haría que Santiago se sumiera en el acto en un estado hipnótico bajo el cual llevaría a cabo la sugestión poshipnótica. Voy a hacer un pequeño inciso aquí, porque la palabra implantó es muy importante. O sea, de verdad, esto, por favor, ten en cuenta, escríbela por ahí, implantar. ¿Qué es implantar?
porque parece que vivimos en una sociedad en donde les encantan estarnos implantando cosas en la cabeza. Implante. ¿Qué es un implante? ¿Qué es un implante mental? Porque eso es como un implante mental. Le dijo que al salir a la calle reconocería al productor del segmento. Ya va, lo leo de nuevo. Por último, Silver le implantó tanto el estímulo sonoro como el físico que haría que Santiago se sumiera en el acto en un estado hipnótico bajo el cual llevaría a cabo la sugestión poshipnótica. Le dijo que al salir a la calle reconocería al productor del segmento y que esta persona le estrecharía la mano diciéndole: Iván, has hecho un magnífico trabajo. Silver le pidió que asintiera si iba a ejecutar lo que le había ordenado y Santiago así lo hizo. Luego, Silver lo sacó del trance hipnótico y actuó como si se estuviera simplemente despidiendo de él. La productora volvió al despacho cuando Silver ya se había ido y le dio las gracias a Santiago, diciéndole que la entrevista de despedida había terminado y que ya se podía marchar. Poco después, Santiago salió del edificio creyendo que volvía a casa. En cuanto salió a la calle, el productor del segmento se acercó a él, dándole la mano. Le dijo: Iván, has hecho un magnífico trabajo. Era el estímulo que lo iba a sumir en un estado hipnótico. Al instante, Santiago echó un vistazo alrededor. Vio la moto, se dirigió a ella y cogió tranquilamente la mochila roja del asiento. Al ver el cordón de terciopelo y los paparazzis, se acercó a donde estaban y abrió lentamente la mochila. Al cabo de poco, un tipo con una cartera en la mano salió del hotel. Santiago, sin vacilar, sacó el revólver de la mochila y le disparó al pecho varias veces. Las bolsas con sangre falsa que el dignatario llevaba adheridas bajo la camisa reventaron y él fingió caer fulminado al suelo. Silver apareció casi de inmediato en el escenario e hizo que Santiago cerrara los ojos. El doble se apresuró a alejarse mientras Santiago despertaba del estado de trance en que se hallaba. El psicólogo Jeffrey Kisevsky apareció en el lugar y sugirió a Santiago que le acompañara al interior del edificio con los demás para informarle de lo sucedido. En cuanto entraron, los investigadores le contaron al desconcertado Santiago lo ocurrido y le preguntaron si se acordaba de lo que había hecho o de la escena que se había desarrollado en la calle. Santiago no se acordaba de nada, es decir, hasta que Silver le sugirió que lo hiciera. La programación del subconsciente. En los primeros capítulos has leído sobre muchas distintas personas cuyos cuerpos, al aceptar una posible situación imaginada, respondieron como por acto de magia a esa imagen mental. Pacientes que llevaban años padeciendo los temblores involuntarios del Parkinson y que, al aumentar sus niveles de dopamina por medio de sus pensamientos, vieron desaparecer misteriosamente su parálisis espástica. Una mujer con una depresión crónica que con el paso del tiempo cambió físicamente su cerebro y transformó su debilitante estado emocional en alegría y bienestar. Asmáticos que tuvieron un ataque bronquial en toda regla provocado simplemente por vapor de agua y a los que luego, en cuestión de segundos, se les expandieron los bronquios al inhalar la misma sustancia. Y pacientes con un fuerte dolor de rodilla que apenas se podían desplazar, que mejoraron milagrosamente después de someterse a una cirugía falsa de rodilla, y que al cabo de varios años seguían encontrándose perfectamente. En todos estos casos, y en más, se podría decir que cada una de esas personas aceptó primero la sugestión de mejorar y luego creyó en ella. Y después entregó el resultado sin analizar el proceso. Cuando aceptaron que podían recuperar la salud, se alinearon con una posible realidad futura y entonces su mente y su cerebro cambiaron el proceso. Al creer en el resultado, aceptaron emocionalmente la idea de que mejorarían y por eso su cuerpo, con mente inconsciente, empezó a vivir esa realidad futura en el presente. Condicionaron a su cuerpo a adoptar una nueva mente y luego empezaron a enviar señales a nuevos genes de nuevas formas y a expresar nuevas proteínas para estar más sanos, con lo que adquirieron un nuevo estado del ser. En cuanto aceptaron esta nueva situación, dejaron de analizar cómo o cuándo iba a manifestarse, simplemente confiaron en un mejor estado del ser y mantuvieron ese nuevo estado mental y físico durante mucho tiempo. Ese duradero estado del ser fue lo que activó los genes adecuados y los programó para que siguieran dándose. Tanto si decidieron tomar a diario pastillas de azúcar durante semanas o incluso meses, como si recibieron una sola inyección salina o se sometieron a una cirugía falsa, esas personas reafirmaron durante el estudio que creían en un nuevo futuro y que lo aceptaban y se entregaban a él.
Si, por ejemplo, estaban tomando una pastilla diaria para aliviar su dolor o su depresión, la pastilla les recordaba constantemente que debían condicionar a su cuerpo, esperar curarse y asignarle un significado a esa actividad intencionada, reforzando el proceso interior una y otra vez. Si se trataba de una visita semanal al hospital para ver al médico y contarle sus progresos, la decisión de interactuar en un determinado entorno con facultativos, enfermeras, un equipo médico, salas de espera, desencadenó un sinnúmero de respuestas sensoriales que les recordaba, por medio de la memoria asociativa, la posibilidad de un nuevo futuro. Ay, esta música se acaba. Vamos a probar si esta música te gusta. Ahuyenta toda la mala energía, sonidos curativos, tibetanos. Toda la mayor parte de la música que yo siempre estoy escuchando de fondo es de aquí de YouTube. Así que si te llama la atención, me lo dejas en los comentarios y luego te lo comparto de regreso. Bien, sus experiencias pasadas les habían condicionado a ver el llamado hospital como un lugar donde la gente se curaba. Los pacientes placebos empezaron a anticipar sus futuros cambios, con lo que le asignaron una intención al proceso curativo. Y esos factores, al tener un significado para ellos, les hacían más propensos a dejarse sugestionar por los resultados que experimentaban. Vamos a centrarnos en lo que es evidente y que, sin embargo, suele pasarse por alto. Los cambios no se debieron a ningún mecanismo real físico, químico o terapéutico. Ninguna de esas personas se sometió a una intervención real, tomó medicamentos activos, ni recibió un verdadero tratamiento para crear esos importantes cambios en su salud. Se curaron al influir con el poder de su mente en la fisiología de su cuerpo. Se puede afirmar que su auténtica transformación sucedió al margen de su mente consciente, aunque ésta iniciara el proceso curativo. Ocurrió a nivel subconsciente sin que los sujetos supieran cómo había sucedido. A Iván Santiago le pasó lo mismo. El poder de su mente bajo hipnosis influyó hasta tal punto en su fisiología que ni siquiera se estremeció cuando se metió en la gélida bañera llena de cubitos de hielo. Esta hazaña no la realizó su mente consciente, sino su poderoso subconsciente alterado por una mera sugestión. Si no la hubiera aceptado, el resultado habría sido muy distinto. Además, hizo lo que hizo sin pensar en cómo lo haría. De hecho, Santiago no creía estar sumergido en agua helada, sino en una relajante bañera llena de agua caliente. El efecto placebo, por tanto, al igual que el de la hipnosis, lo crea nuestra mente al interactuar de algún modo con el sistema nervioso autónomo. La mente consciente se funde simplemente en el subconsciente. En cuanto los pacientes placebos aceptaron un pensamiento como una realidad y luego creyeron y confiaron emocionalmente en el resultado final, lo siguiente que sucedió fue que se curaron. Una cascada de episodios fisiológicos produce automáticamente una serie de cambios biológicos, sin que participe en ello la mente consciente. Fueron capaces de entrar en el sistema operativo donde se dan estas funciones a diario, y al hacerlo fue como si se sembrara una semilla en tierra fértil. El sistema tomó automáticamente el mando. En realidad, nadie tuvo que hacerlo. Ocurrió sin más. Ninguno de esos sujetos podía subir de manera consciente sus niveles de dopamina en un 200%, controlar mentalmente los temblores involuntarios, fabricar nuevos neurotransmisores para convertir la depresión, enviar señales a las células madre para que se Esta palabra me tiene un poco loca, de verdad. Voy de nuevo. Ninguno de esos sujetos podía subir de manera consciente sus niveles de dopamina en un 200%, controlar mentalmente los temblores involuntarios, fabricar nuevos neurotransmisores para combatir la depresión, enviar señales a las células madre para que se metamorfosearan en leucocitos y aumentaran la respuesta inmunitaria, ni regenerar el cartílago de la rodilla para reducir el dolor. Al igual que Santiago, no podía haberse estremecido por más que lo intentara con su mente consciente cuando se metió en la bañera.
Cualquiera que intentara realizar esta clase de hazañas habría fracasado estrepitosamente. Esas personas tenían que recurrir a una mente que ya sabe cómo iniciar estos procesos. Para triunfar, tenían que activar el sistema nervioso autónomo, el subconsciente, y asignarle luego la tarea de crear células nuevas y proteínas sanas nuevas. Aceptación, creencia y entrega. He mencionado la palabra sugestionabilidad a lo largo del libro como si ser sugestionable fuera algo que pudiéramos hacer a voluntad. Pero, al leer la historia del principio del capítulo, has visto que no es tan fácil como parece. Afrontémoslo. Algunos de nosotros, como Iván Santiago, somos más sugestionables que otros. E incluso, las personas más sugestionables responden mejor a determinadas sugestiones que a otras. Por ejemplo, algunos de los sujetos que hicieron la prueba de hipnotismo tras la sugestión post-hipnótica no tuvieron ningún problema en quedarse en ropa interior en un lugar público, pero fueron incapaces de aceptar la idea de que una bañera llena de agua helada era en realidad un jacuzzi con agua caliente. A pesar de que las sugestiones poshipnóticas, como la de que Santiago disparara a un desconocido, suelen ser más difíciles de seguir que las sugestiones que te cambian el estado temporalmente durante el trance hipnótico. Y la respuesta placebo, como la hipnosis, tampoco le funciona a todo el mundo. Los pacientes placebo citados en el libro que lograron mantener durante años los cambios positivos que habían hecho, como los de la cirugía falsa de rodilla, respondieron como los sujetos de la hipnoterapia, que habían recibido sugestiones poshipnóticas. A algunos, como a esos sujetos, esta clase de sugestiones le funcionaron de maravilla, pero a otros apenas les hicieron efecto. Por ejemplo, muchas personas cuando enferman o padecen alguna enfermedad ni siquiera aceptan la idea de que un medicamento, un procedimiento, un tratamiento o una inyección puedan ayudarles, y menos aún un placebo. ¿Por qué no? Porque para lograrlo es necesario pensar más allá de cómo te sientes y dejar luego que esos pensamientos creen nuevos sentimientos, los cuales reforzarán a su vez esos nuevos pensamientos hasta adquirir un nuevo estado del ser. Pero si los sentimientos de siempre se han convertido en la manera de pensar de siempre y uno no puede trascender esa habituación seguirá en el mismo estado mental y físico y nada cambiará. Sin embargo, si esas personas que no aceptan que un medicamento o un procedimiento les puedan curar logran aceptar y creer que se curarán y luego se entregan a este nuevo pensamiento sin agitarse, preocuparse ni analizarlo constantemente, en tal caso obtendrán unos resultados mucho más positivos. La sugestionabilidad convierte un pensamiento en una experiencia virtual. Por eso el cuerpo responde de una manera nueva. Wow, esto de una experiencia virtual está... La sugestionabilidad combina 3 elementos: aceptación, creencia y entrega. Cuando más aceptamos, creemos y nos entregamos a lo que sea, sea lo que sea, lo que estamos haciendo para cambiar nuestro estado interior, mejores son los resultados que obtenemos. Asimismo, es que a veces hacen estos cortes así que yo me quedo como que ¡ay! Asimismo, cuando Santiago estaba bajo hipnosis y su subconsciente se encontraba al mando, aceptó lo que Silver le dijo del tipo malvado, que debía eliminar creyendo que le estaba diciendo la verdad, y siguió las detalladas instrucciones sin analizar ni juzgar lo que iba a hacer. No firmaron ningún contrato, ni Santiago le pidió ninguna prueba, ni tampoco se lo cuestionó. Lo hizo y punto. El componente adicional de la emoción. Cuando nos presentan la idea de curarnos y la asociamos con la esperanza o con el pensamiento de que algo afuera de nosotros nos cambiará por dentro, al anticipar entusiasmado la experiencia curativa, nos dejamos sugestionar por ese resultado final. Condicionamos al sistema que creará el resultado, esperamos que suceda y además le damos un significado. Pero el componente emocional es esencial en esta experiencia, ya que la sugestionabilidad no es simplemente un proceso intelectual. Muchas personas pueden intelectualizar que se sienten mejor, pero si no aceptan emocionalmente el resultado, no podrán entrar en el sistema nervioso autónomo, como Santiago hizo mediante el hipnotismo, lo cual es fundamental porque es donde reside la programación subconsciente que controla las funciones biológicas. Como he descrito en el capítulo 3, de hecho, en psicología se considera por lo general que una persona que siente emociones intensas tiende a ser más receptiva a las ideas y por tanto es más sugestionable. El sistema nervioso autónomo está controlado por el sistema
El sistema nervioso autónomo está controlado por el cerebro límbico, llamado también cerebro emocional y cerebro químico. El cerebro límbico, que aparece en la figura 6, se ocupa de las funciones subconscientes como el orden químico y la homeostasis, para mantener el equilibrio fisiológico natural en el cuerpo. Es tu centro emocional. Al sentir distintas emociones, activas esta parte del cerebro y entonces crea las correspondientes moléculas químicas de la emoción. Y como el cerebro emocional funciona al margen de la mente consciente, en cuanto sientes una emoción, activas el sistema nervioso autónomo. Si el efecto placebo requiere que sientas una emoción intensa antes de que ocurra la experiencia curativa, cuando aumentas la respuesta emocional y sales del estado en el que te has acomodado, estás activando el sistema subconsciente. Permitirte sentir emociones es una forma de entrar en el sistema operativo y programar un cambio, porque ahora le estás dando automáticamente las instrucciones al sistema nervioso autónomo para que empiece a crear la correspondiente bioquímica como si ya te estuvieras curando. Y el cuerpo recibe entonces una mezcla de los elixires alquímicos naturales del cerebro y la mente. Por eso el cuerpo emocionalmente se convierte en mente. Me gusta esto de elixires alquímicos naturales. Por eso el cuerpo emocionalmente se convierte en mente. Bueno, aquí tenemos una imagen, esta es la imagen que le estaba hablando, movimiento de la conciencia. La conciencia fluye hacia el cerebro límbico, la neocorteza, el cerebelo y el tronco encefálico. Esta es el cerebro límbico, que de hecho, si te das cuenta, yo no sé si tú estás al tanto de en qué parte se encuentra la glándula pineal, pero es justamente por esta zona en donde se encuentra. La neocorteza, el cerebro límbico, el cerebelo. Cerebelo, de hecho, es como un sinónimo del subconsciente. Como has visto, no todas las emociones sirven para ello. Las emociones del estado de supervivencia de las que ya he hablado en el capítulo anterior, al desequilibrar el cerebro y el cuerpo, te resiliencian o desactivan los genes necesarios para generar una salud óptima. El miedo, la sensación de inutilidad, la ira, la hostilidad, la impaciencia, el pesimismo, la competitividad y las preocupaciones no envían señales a los genes adecuados para que el cuerpo esté más sano. Al contrario, activan la respuesta de lucha o huida del sistema nervioso y preparan al cuerpo para una enfermedad o una emergencia. Cuando esto sucede, en lugar de usar la energía vital para curarte, la estás malgastando. Vaya. Por cierto, se parece también a intentar hacer que algo ocurra. En cuanto lo intentas, te enfrentas a algo porque estás intentando cambiarlo. Estás luchando, intentando alcanzar a la fuerza un resultado, aunque no te des cuenta de estar haciéndolo. Esta actitud te hace perder el equilibrio, al igual que las emociones del estado de supervivencia, y cuanto más frustrado e impaciente te sientes, más falto de equilibrio estás. ¿Recuerdas el episodio 5 de El Imperio Contraataca, cuando Yoda le dice a Luke Skywalker que uno no debe intentar algo, solo hacerlo o no hacerlo? Yo no he visto esta película, así que sorry. Con la respuesta placebo ocurre lo mismo. No hay que intentar obtenerla, solo dejar que se dé. Todas esas emociones negativas y estresantes son tan habituales y al mismo tiempo nos conectan a tantas situaciones conocidas del pasado, que cuando nos dejamos llevar por ellas hacen que nuestro cuerpo siga conectado a las mismas condiciones del pasado. En este caso, es una mala salud. No estamos aportando ninguna información nueva para programar nuestros genes de ninguna nueva forma. Nuestro pasado refuerza nuestro futuro. En cambio, emociones como la gratitud y el aprecio hacen que el corazón se nos abra y que la energía de nuestro cuerpo se eleve a un nuevo lugar, abandonando los centros hormonales inferiores. El agradecimiento es una de las emociones más poderosas que existen para aumentar nuestro grado de sugestionabilidad. Le enseña emocionalmente al cuerpo que el episodio por el que nos sentimos agradecidos ya ha sucedido, porque normalmente sentimos agradecimiento después de haber ocurrido la situación deseada. Si sientes la emoción de la gratitud antes de que la situación real ocurra, tu cuerpo, con mente inconsciente, empezará a creer que el episodio ya ha sucedido o que te está sucediendo en ese momento. Por eso la gratitud es el estado de quien acaba de recibir lo que desea. Puedes observar la figura 6.2, la que te acabo de mostrar, para ver la diferencia entre la expresión de las emociones del estado de supervivencia y la expresión de las emociones elevadas.
Yo voy a dejar igual estas imágenes en la pestañita de la comunidad. Ah, no, creo que es esta imagen la que la habla. Así, la 6.2. Aquí nos está mostrando. Están estos puntos de abajo y este es el corazón. Dice, emociones creativas en comparación a las emociones de supervivencia y egoísmo. Las emociones de supervivencia y egoísmo, dentro de ellas entran la lujuria, la depresión, la vergüenza, la culpabilidad, la tristeza, la hostilidad, la competitividad, los enjuiciamientos, la ansiedad, la preocupación, inseguridad, ira, miedo y dudas. Ahora vamos a mencionar las emociones creativas: agradecimiento, amor, alegría, inspiración, paz, plenitud, confianza, presencia y empoderamiento. Las emociones del estado de supervivencia proceden sobre todo de las hormonas del estrés, que suelen fomentar estados mentales y físicos más egoístas y limitados. En cambio, cuando sientes emociones elevadas, más creativas, tu energía se eleva a un distinto centro hormonal. Tu corazón se empieza a abrir y te sientes más altruista. Es cuando tu cuerpo empieza a responder a una nueva mente. A mí una de las cosas más interesantes que... Bueno, a mí me parece súper interesante, ¿sí? Porque resulta de que, por ejemplo, si tú has escuchado sobre los chakras o los centros energéticos, muy populares en todo este tema del yoga, del budismo y demás, básicamente todos los centros energéticos de poder que se encuentran ubicados en el cuerpo están vinculados a un centro de nuestro sistema endocrino. O sea, es asombroso, por eso es que también tiene muchísimo que ver y ahí una vez más a mí, por ejemplo, me hace entender de que definitivamente todos estos grandes maestros de la enseñanza del Medio Oriente, especialmente de la India, están tan avanzados en todo este tema y a veces me parece un poco triste que se les siga viendo como unos tontos o unos monjes que no tienen ni idea de nada y que andan solo meditando. Pero bueno, vamos a dejar la lectura hasta ahí. Página 178. ¿Qué te pareció? Es la lectura de hoy. Yo siento que no es fácil definitivamente ser sugestionado uno mismo, o sea, uno mismo sugestionarse, pero es un tema de práctica. Y la meditación o la respiración consciente nos permite conectarnos con esa sugestionabilidad que nosotros mismos podemos hacer. Yo particularmente quiero compartir una forma con la que yo me conecto con eso que deseo atraer o con ese cambio que quiero hacer, y es escribiendo. Usualmente me escribo una carta a mí misma. Puedes escribirte una carta a ti misma, a ti mismo. Puedes escribirle una carta a tu ser superior, a tu mano luz. Le puedes escribir una carta a la fuente original y primordial de vida. Le puedes escribir una carta a Dios, como tú lo veas. Háblale. De hecho, una de las cosas que más me gusta de la meditación que he compartido en este mismo canal del Dr. Joe Dispenza, basada en el libro Deja de ser tú, es que justamente nos conecta con esa charla interna que nosotros siempre estamos teniendo adentro. Porque a veces cuando yo escucho que la gente, ay, pero tú hablas sola, estás loca. Mi amor, y es que tú no hablas sola. ¿O es que tú tienes la cabeza en silencio siempre? No, nuestra cabeza está siempre chaca. Entonces, para poder conectar con esa charla interna y realmente darnos cuenta quién está hablando en mi cabeza, qué me estoy diciendo a mí misma, y al mismo tiempo entablar una conversación con esa inteligencia superior que nos mueve desde adentro, te ayuda a que esa sugestionabilidad que ocurre poderosamente en la meditación pueda ser más efectiva. Así que bueno, culminamos la lectura del día de hoy. Espero que la hayas disfrutado. Me encantaría leerte en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, por favor, darle me gusta, porque realmente para mí es valioso los me gusta. Gracias por acompañarme hasta este punto del vídeo. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. Tal vez de repente este libro no esté siendo de tu máximo interés, aunque no lo creo, porque es que la verdad está buenísimo, pero aquí seguiremos leyendo, porque realmente el futuro está en la información
que ingresa en nuestra cabeza. Muchas gracias por acompañarme, nos vemos en la próxima y recuerda, sonríe.